tal, mis queridos amigos del Centro Arete? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva versión de los audios Arete. El día de hoy vamos a hablar de la distimia. Hay muchos amigos que nos han escrito y nos dicen, bueno, ¿qué libro nos recomiendas para este tema de la depresión? Hay muchísimos, ¿no? Yo creo que hay un libro, digamos, o un autor, es el doctor Enrique Rojas, es un psiquiatra español, humanista, un verdadero bestseller, tiene muchos libros. Él sobre la depresión tiene dos libros que son muy importantes. Adiós Depresión, Enrique Rojas, Adiós Depresión, y tiene un libro un poquito más pequeño que se llama Guía Práctica para la Depresión, de Enrique Rojas. Les recomendamos esos dos libros. Adiós Depresión, bueno, ese sí es un libro un poquito más largo, obviamente, y más técnico, podríamos decir, son casi 500 páginas, pero explica muy bien los distintos tipos de depresión. El otro libro, Guía Práctica para la Depresión, es un libro más corto, que, bueno, de pronto cualquiera de las dos son muy buenos, porque efectivamente se explica muy bien lo que es la depresión. Y esto porque, claro, estamos desarrollando varios audios sobre ese tema. El día de hoy vamos a hablar de la distimia. Y ya hicimos un audio anterior sobre lo que es la depresión, estableciendo la diferencia entre tristeza y depresión. Hoy día vamos a hablar de la distimia. ¿Qué cosa es la distimia? ¿No? Quiero mencionar que el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, pone el término distimia entre paréntesis y más bien le llama trastorno depresivo persistente, entre paréntesis distimia. Trastorno depresivo persistente, entre paréntesis distimia. Cuando hablamos entonces del trastorno depresivo persistente o distimia, estamos hablando de un trastorno. En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico, que hablaba anteriormente el DSM-4, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que caracteriza definitivamente a este trastorno depresivo persistente o distimia? ¿No? Que es un estado de ánimo depresivo pero de forma crónica, es decir, la persona tiene esto por 2 años o más. Es más, cuando vemos el DSM-5, miren lo que dice el DSM-5, dice, estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que lo que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. Es decir, para que haya distimia, para que haya trastorno depresivo persistente, tiene que haber durado un mínimo de 2 años, ¿no? Y por eso estamos hablando, como dice Enrique Rojas, de un estado de ánimo depresivo, pero de forma crónica, asociándose a ello falta de energía, cansancio anterior al esfuerzo, dificultades de concentración, alteración del sueño, sentimientos de desesperanza y una disminución o pérdida de interés por las cosas que antes se mostraban como sugerentes y positivas, ¿no? De hecho, básicamente la distimia, podríamos decir, es una depresión que se hizo crónica y que tiene por lo menos 2 años, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el DSM-5 prácticamente repite los mismos síntomas que de alguna manera ya leí que dice Enrique Rojas, pero los volvemos a leer. El DSM-5 dice presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes: poco apetito o sobrealimentación, ¿no? Decíamos también, o come mucho o come muy poco, insomnio o hiperinsomnia, es decir, o no tengo sueño, no tengo ganas de dormir, o me despierto, o me demoro en dormir, o también duermo mucho, poca energía o fatiga. En el caso del trastorno depresivo persistente se habla
de baja autoestima. Esto se debe entender como baja valoración, como una valoración personal inadecuada. También menciona falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Ojo, mis queridos amigos, este elemento de la desesperanza está muy presente tanto en el trastorno depresivo persistente como en la depresión mayor. ¿No? Entonces el DSM-5 sigue diciendo, durante el periodo de 2 años de la alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas que antes hemos mencionado. Entonces es muy importante. Entonces hay gente que la depresión, digamos, se le hace crónica. Este es un tema muy importante. Muchos manifiestan todo esto como una forma de ser, como algo que se ha instalado, y esa persona se ve sumergida en esas redes de manera crónica. No hay episodios ni maníacos cuando hay euforia, ni hipomaníacos, euforias más leves. No es simplemente una depresión mayor, porque esta aparece, dura un cierto tiempo y después desaparece, como la gran mayoría de las fases depresivas. Efectivamente, miren, el otro día, por ejemplo, llegó a mi consulta una persona de un poco más de 30 años, con un episodio de depresión mayor, ¿no? A causa de una ruptura sentimental, ¿no? Entonces, claro, tenía pensamientos recurrentes de muerte, fue remitido a psiquiatría, se le medicó, se le aplicó terapia cognitiva conductual, y él actualmente ha comenzado a manejar su depresión, porque claro, es un episodio de depresión mayor. En el caso de la distimia estamos hablando de una depresión que se hace crónica, mis queridos amigos, ¿no? Las investigaciones más recientes han demostrado que las distimias constituyen un tipo de depresión complejo, ¿no? Pero hasta la fecha han tendido a pasar inadvertidas por esos componentes que han movido a muchos especialistas a centrarse en el tratamiento de los síntomas depresivos, pasando por alto o descuidando tratar la personalidad y corregir el curso crónico. Entonces, y lo vamos a hablar en otro arete cuando hablemos un poquito de la personalidad depresiva, ¿no? Hay que entender, queridos amigos, que cuando hablamos de distimia o este trastorno estamos hablando de una depresión que ya se da en el día a día, en el tiempo, por lo menos 2 años. Hay que insistir en ese síntoma, en ese rasgo de la distimia, ¿no? La distimia es algo más que una depresión. Por sus características peculiares se trata de un trastorno de larga duración, dice Enrique Rojas, que puede mantenerse durante años. Tanto el psiquiatra como el psicólogo deben afinar mucho en el estudio de su paciente cuando se encuentren ante un caso de este tipo, ¿no? Ya que se considera que no basta los fármacos, no basta la medicación, hay que aplicar psicoterapia, ¿no? Entonces, miren, queridos amigos, yo creo que una persona que tiene distimia es muy importante que vaya al psicólogo, que haga psicoterapia, que aprenda a manejar su depresión, su tristeza de manera permanente y que vaya también a un psiquiatra para ser medicado, ¿no? Es muy importante que la persona se trate. Estos temas hoy en día son muy comunes y no hay que tener miedo de ir al psicólogo y no hay que tener miedo de ir al psiquiatra, porque si me duele el estómago, si estoy con un cáncer, tengo que ir a ser tratado. No puedo vivir con eso porque está en juego mi vida, está en juego mi bienestar, está en juego el bienestar de mis familiares, de mis parientes, de mis amigos. Entonces es muy importante tratar esta distimia, enfrentarla, aceptarla. Y claro, si uno va al psicólogo, si uno va al psiquiatra, pues va a tener una mejor salud mental, una mejor calidad de vida y va a poder enfrentar el tema. El tema es un tema de aceptación personal. Me enfermé, ¿no? Se me volvió crónica, se me volvió, digamos, permanente este estado de ánimo. Lo importante es enfrentarlo. Muy bien, mis queridos amigos, les agradecemos su presencia en medio de nosotros a través de estos audios ARETE. Esperamos haberlos iluminado sobre este interesante tema de la distimia. Muchas gracias, hasta la próxima
y les recordamos para finalizar que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.